Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que, toma los mitos de la creación que todos conocemos y les da una vuelta de tuerca completamente inesperada. Totalmente. La fuente que vamos a analizar es un libro de ficción. Se llama El retorno de los dioses, de Oscar Rico. Es el segundo tomo de una saga. Y nos lanza una pregunta enorme. ¿Y si nuestro origen no fue para nada como nos lo contaron? Ajá. Así que nuestra misión hoy va a ser desgranar esta historia para entender las grandes ideas que esconde sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué significa eso de la divinidad. Y ese es un punto de partida clave, porque hay que dejar muy claro que esto es un ejercicio de imaginación. Es ficción. Claro, El autor coge figuras que nos suenan, ¿no? Los Anunnakis, el Edén, los Nefilín, pero no para dar una clase de historia, sino para usarlos como piezas en un tablero mucho más grande, más filosófico. es una exploración de ideas, entonces. Exacto. Es una exploración de conceptos como la memoria colectiva, la manipulación genética en nuestros orígenes y, sobre todo, esa idea de que la chispa de la creación podría estar dentro de nosotros. Es, digamos, una invitación a pensar, no a creer en algo. Exacto, es como una mitología moderna. Y todo arranca en un momento muy bajo para la humanidad. El Edén ya no existe, ha sido destruido, y los humanos son frágiles, casi animales sin rumbo. ¿Mm? Pero entonces llega un punto de inflexión. El libro lo llama el fuego de la memoria. Y esto es fundamental, porque aquí el fuego no es solo, una base para calentarse o cocinar, no es tecnología. No, Se presenta como el nacimiento de la conciencia. De hecho, hay una frase del personaje de Enki, uno de los dioses, que lo resume todo. Él ve a los humanos reunidos por primera vez alrededor de una hoguera y dice, no es fuego lo que han creado, es memoria. esa frase es muy potente. ¿Qué quiere decir con eso? Suena muy poético, pero ¿cuál es la idea de fondo? ¿Por qué el fuego es igual a la memoria? A ver, piensa en lo que permite una hoguera. Por primera vez en la historia hay un punto de luz en la oscuridad, un lugar seguro. Claro, un centro. Exacto, un lugar donde la tribu se puede reunir no solo para sobrevivir, sino para contar historias, para mirarse a las caras, para recordar a los que ya no están. El fuego crea el primer teatro, la primera biblioteca oral, ¿sabes? Entiendo. Es el catalizador que permite a los humanos empezar a construir una identidad, un pasado común. Les enseña a recordar, y al hacerlo, a recordar esa luz interior que, según la historia, habían olvidado después de la caída del Edén. O sea, el fuego de fuera enciende la conciencia de dentro. Y ya que mencionas a los creadores, ahí está el gran conflicto de la historia, ¿no? Personificado en dos figuras, Enlil y Enke. A primera vista parece el clásico poli bueno, poli malo. Bueno, es más profundo que eso. Yo no lo vería tanto como bien contra mal, sino orden contra potencial. A ver, explícame eso. Enlil es el arquitecto, el que busca el control. Él ve a la humanidad como un experimento que ha salido mal, una creación imperfecta y sobre todo peligrosa. Que se le puede ir de las manos. Exacto. Quiere mantener las jerarquías. Dioses arriba, humanos abajo. Punto. Enki, en cambio, es el artista. Ve en la humanidad un reflejo de sí mismo, una promesa, un potencial que no tiene fin. Ve su propia chispa en ellos. Y claro, ese choque de visiones es lo que mueve toda la trama. Enlil manda a unos seres, los vigilantes, con una orden muy clara. Mirad, pero no toquéis. Sí, una especie de directriz principal de Star Trek, básicamente. Exacto. Pero claro, la directriz se rompe. Un grupo de estos vigilantes, a los que el libro llama hijos de Enki porque tienen más afinidad con él, pues no pueden evitar sentir compasión. Ven el sufrimiento, la lucha de los humanos, y algo se les mueve por dentro. Y esa compasión es el primer acto de rebeldía. Es la primera grieta en el plan de control absoluto de Enlil. Lum. Los humanos, por su cuenta, se reúnen en un valle y hacen una especie de ofrenda. Dan su fe a cambio de conocimiento. Suena a un pacto con el diablo, casi. Es un trato peligroso, sí, porque cambia todas las reglas del juego. Construyen su primer templo, y es muy simbólico, sobre una grieta del antiguo Edén. Es como si intentaran reconectar con esa fuente que habían perdido. Ya. Y este acto de voluntad propia, de buscar la divinidad en vez de solo esperarla, es lo que abre la puerta a la unión prohibida, la de los hijos del cielo, estos vigilantes compasivos, y las hijas de la tierra. Y de ahí surgen los Nefilim,
que en muchas mitologías son solo gigantes, pero aquí parece que son mucho más, ¿no? ¿Qué representan en esta historia? Aquí son el siguiente salto evolutivo. El libro los describe como portadores de la chispa del creador mezclada con la genética de Nibiru, que es el planeta de los dioses. O sea, son híbridos. Son un puente viviente. No son ni del todo divinos ni del todo humanos. Son la prueba de que esa separación que Enlil tanto defiende es en realidad una ilusión. Y esto, para Enlil, es la mayor herejía posible. Hay una frase suya que es brutal. Dice, el amor ha contaminado la creación. Vaya, el amor, un contaminante. Eso lo dice todo sobre su forma de ver el mundo. Exacto, porque el amor es impredecible. Crea vínculos que rompen las reglas. Fusiona lo que él quiere mantener puro y separado. Para él, la pureza es control, es estancamiento. Y para Enki es lo contrario, imagino. Para Enki y para la figura femenina, Ninma, esa contaminación es el motor del progreso. La idea que plantea el autor aquí es que el verdadero crecimiento solo nace de la mezcla, de la fusión de opuestos, ya sean genes, ideas o culturas. Entonces, ¿qué hacen estos Nefilim? ¿Se unen a un bando en esta guerra filosófica? No, y eso es lo más interesante. No buscan ser dioses, ni volver a ser simples humanos. Su misión es entenderse a sí mismos, su propia naturaleza dual. Y, guiados en secreto por Enki, empiezan un proyecto increíble: construir la ciudad de los espejos. La ciudad de los espejos. El libro dice que está hecha de cristales vivos que resuenan con el lenguaje del alma. Hay que reconocer que suena muy abstracto. ¿Es un lugar físico o es más bien un estado mental? Se presenta como las dos cosas. Es una ciudad real, una urbe, construida con unos cristales que no solo reflejan la luz, sino también la conciencia. La idea es que la ciudad entera funciona como un amplificador. ¿Un amplificador de qué? De la armonía colectiva. Si todos sus habitantes están en paz y en unidad, la ciudad brilla, resuena con esa frecuencia. Es, en esencia, la manifestación física de una conciencia unificada. Un intento de reconstruir el Edén. Pero esta vez construido por ellos mismos, desde abajo hacia arriba, no dado desde arriba. Y me puedo imaginar que a Enlil esto no le hizo ninguna gracia. Fue la afrenta definitiva. Lo vio como la prueba de que sus creaciones, a través de los Nefilim, estaban intentando igualarse a ellos. Así que desata lo que el libro llama el primer castigo celestial. Y destruye la ciudad. Por completo. Es un acto de reafirmación de poder. Vosotros solo podéis llegar hasta donde yo os permita. Y ese castigo es solo el aperitivo. El siguiente paso es el diluvio universal, un mito que todos conocemos, pero que aquí también se reinterpreta. Totalmente. Hay que olvidarse de la idea de un castigo por los pecados. El libro lo llama el diluvio de los mundos. Y no es solo agua. Lo define como una ola de energía purificadora que reinicia la vibración planetaria. ¿Un reinicio de la vibración? ¿Qué significa eso? Es como formatear el disco duro del planeta. Esa es la analogía perfecta. Le quita todo el juicio moral. La idea es que la conciencia colectiva del planeta, con el conflicto entre Enlil y Enki, la confusión de los humanos, la tensión de los Nefilim, se había vuelto tan caótica, tan ruidosa a nivel vibracional, que necesitaba un reseteo. Ya. Trata la conciencia como si fuera una fuerza física que se puede desequilibrar. Y aquí, Enki no actúa como un salvador que para la catástrofe. Él acepta que es un ciclo cósmico, es necesario. Pero su jugada es preservar la semilla. ¿Y cómo lo hace? Construye un arca, no un arca de madera, no. Un refugio de vibración. Guía a un pequeño grupo de supervivientes, Nefilim incluidos, para que entren en un estado de conciencia que, básicamente, está fuera de fase con la energía destructiva del diluvio. Es como si cambiaran de emisora de radio mientras en la suya hay una tormenta. Justo esa es la idea. Sobreviven no escondiéndose físicamente, sino cambiando su estado del ser. Y después del diluvio, el escenario es otro. Los dioses se van. Nibiru, su planeta, pierde contacto con la Tierra. Es un abandono total. Sí, por primera vez, la humanidad está completamente sola. El libro lo llama las ruinas del cielo, y la forma en que describe la desaparición de Nibiru es muy poética. No explota, dice que se disuelve en su propio recuerdo. ¡Qué imagen! Y que las partículas de su conciencia viajan por el espacio y se siembran en nuestra atmósfera.
El autor usa esto para dar una explicación metafísica a esa sensación tan humana de nostalgia por las estrellas, ¿sabes? Ese anhelo de algo lejano. Sugiere que es el cielo recordándose a sí mismo a través de nosotros. Exacto. Es una idea muy, muy potente. La humanidad se queda huérfana entonces. Sin dioses, sin guías, ¿cómo se las arreglan para no perder todo ese conocimiento, esa memoria? Pues el conocimiento pasa a la clandestinidad, por así decirlo. Se preserva a través de lo que la obra llama el legado de Eva, una línea de transmisión de memoria que va de mujer a mujer, a través de la intuición y de algo llamado el canto. Vale, hay que aclarar esto. ¿Qué es el canto? ¿Es música literal o es más bien una metáfora? Se presenta como una mezcla. Por un lado, sí, es una tradición oral, pero que funciona a un nivel casi subconsciente. Imagina canciones de cuna, cánticos en rituales, melodías que se pasan de madre a hija. Quizá las palabras se pierden, pero el sentimiento, la vibración de la historia original, queda impregnado ahí. Es una memoria del corazón, no de la mente. Y de esa tradición sumergida, de ese legado femenino, surge una nueva figura, el primer profeta, Adriel. Y lo que le hace diferente, por lo que veo, es que no busca respuestas mirando el cielo. Exacto. Su revelación le llega escuchando la voz interior, esa memoria de Enki, que ha quedado resonando dentro de la conciencia humana. A partir de ahí, escribe la ley del uno. ¿Y cuál es su mensaje? Radicalmente simple. La divinidad está dentro de cada ser. No hay separación. Todos somos uno. Pero claro, un mensaje tan puro rara vez sobrevive intacto. Es la tragedia que se repite una y otra vez en la historia, ¿no? Ese mensaje de unidad interior se distorsiona, se convierte en su contrario, da origen a las religiones organizadas, que crean intermediarios entre la persona y lo divino, genera dogmas, poder, control. Y la humanidad vuelve a caer en la división. Sí, todo culmina en Sumer y la construcción de la Torre y el Eco, una referencia clarísima a la Torre de Babel. Y la versión que da el libro de la caída de la torre también es fascinante. No es un dios enfadado que castiga la soberbia. Para nada. Lo describe como un acto de resonancia. Es la misma idea que vimos con el diluvio. El universo no juzga, solo refleja. Ya. La gente que construía la torre lo hacía desde la división, la competencia, el ego. Querían llegar al cielo para tomarlo, no para unirse a él. Y el universo, como un espejo perfecto, simplemente les devolvió un reflejo de su propio caos. Fragmentó su lenguaje. El eco de su ego es lo que crea la confusión de lenguas. Eso internaliza por completo la idea de la ley divina. No es un rey dictando normas. Es un espejo que te muestra quién eres. Precisamente. Y esa idea es la que prepara el terreno para el acto final. Porque si el universo es un espejo, ¿qué pasa cuando la humanidad, después de milenios de sufrimiento, por fin empieza a lograr una unidad interna de verdad? Supongo que el espejo empieza a reflejar algo muy diferente. Y eso nos lleva al clímax, el renacer de Nibiru. Tras miles de años, la órbita del planeta de los dioses lo acerca de nuevo a la Tierra. Y ese acercamiento no es solo astronómico, es energético. Activa un puente entre los dos mundos que desencadena un despertar masivo en la conciencia humana, como si una señal dormida se reactivara de repente en el ADN de la gente. Pero esto también provoca algo llamado el juicio de los creadores. Y aquí llega el gran giro de la trama, porque el juicio no es para nosotros, es para los dioses. Exacto. Una conciencia superior, el creador, los convoca y les revela la verdad de su experimento. Es una inversión de roles total. Completa. El creador les explica que la humanidad nunca fue un simple experimento. Fue su espejo, para que ellos, los dioses que eran poderosos pero incompletos, pudieran aprender la única cualidad que les faltaba, la compasión. O sea que todo el sufrimiento, el amor, la lucha... Fue la lección que los dioses necesitaban para evolucionar. La creación se convierte en la maestra de su creador. Es increíble. Así que los dioses tienen que aprender de nosotros. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo termina todo? Pues culmina en la fase final, el espejo del universo, con los dioses habiendo aprendido su lección y la humanidad despertando a su propia naturaleza divina. La separación se disuelve. La conciencia humana alcanza un punto en el que empieza a crear su realidad de la misma forma que lo hacían los dioses. Entendiendo que el mundo de fuera es un reflejo del de dentro.
Justo. Y así llegamos al verdadero retorno de los dioses del título, que no es lo que uno esperaría. No, para nada. No regresan en naves espaciales para gobernar. Su retorno es mucho más íntimo. Se disuelven como una presencia, como una frecuencia, dentro de la propia conciencia humana. La dualidad desaparece, y la historia cierra el círculo con la comprensión final de Enki, que se da cuenta y dice, el hombre y el Dios ya son uno, El Edén no era un lugar que había que encontrar. sino un estado de ser que finalmente la humanidad ha conseguido recordar. ¡Qué viaje! A ver, si lo resumimos, la historia nos lleva desde una humanidad que es como arcilla en manos de los dioses, luego pasa a ser como niños huérfanos abandonados, hasta que al final se dan cuenta de que siempre fueron los escultores. Mm, El gran mensaje parece ser que la evolución no es mirar al cielo esperando que te salven, sino mirar hacia adentro para recordar el poder que siempre ha estado ahí. Exactamente. La obra usa la ciencia ficción y la mitología como un disfraz para plantear preguntas muy actuales, ¿no? Sobre la conciencia, la realidad, la divinidad. Al final, esa relación entre creador y creado es una metáfora de nuestra propia relación con nuestro potencial dormido. Te deja pensando. La pregunta que deja flotando es, ¿estamos actuando como creaciones indefensas o como creadores conscientes? Y el epílogo del libro que lo narra Enki lo remata con una idea que te vuela la cabeza. Afirma que quien está leyendo el libro es en realidad el creador leyendo su propia historia. Eso nos deja una reflexión final para llevarnos. A ver, Si nuestra conciencia es la lente a través de la cual el universo se experimenta a sí mismo, ¿qué historia estamos eligiendo leer o, más importante, escribir en nuestras propias vidas?